Este rey, el rey Asa, fue considerado como uno de los reyes buenos de Judá. Y en aquel entonces, después de el reinado de Salomón, vino la ruptura del reino, en el reino del norte y en el reino del sur de Israel. El reino del norte estaba compuesto por 10 de las 12 tribus, la capital era Samaria, y en el reino del sur estaba compuesto solo por 2 de las tribus, y la capital era Jerusalén. Y aquí reinó este rey. Hay algunos aspectos importantes e interesantes que aprender de este rey. Podríamos resaltar algunas cosas positivas, como por ejemplo, este rey manifestó una devoción a Dios e hizo reformas religiosas. ¿Cuáles reformas? Bueno, las vimos allí, que habían altares en los lugares altos, habían imágenes. Israel en ese tiempo se había corrompido a través de la idolatría. Baal y Asera, que supuestamente era la esposa, o Astarot o Astarte, que hay variaciones allí en los nombres, Baal y Asera, o Astarot o Astarte. Desafortunadamente, Israel nuevamente estaba descarriado. Estaban descarriados. Nos damos cuenta que el linaje y la sangre israelita no les servía de nada, porque en realidad tenía que ver con un corazón dedicado al Señor. El Señor, a través del profeta Isaías, les dice: este pueblo solo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Y en este contexto Israel se había descarriado, habían levantado imágenes, altares a dioses falsos, y lo que hace este rey es que como líder se propuso eliminar de forma tajante la idolatría en su reino. Destruyó todos los altares paganos que Israel había edificado, las imágenes y símbolos religiosos falsos. Esta es una de las cosas buenas que hizo el rey Asa. Fomentó también la adoración al único Dios verdadero, al Señor de los ejércitos. También otra de las características importantes de este rey es que fortaleció la milicia, es decir, fortaleció el ejército, porque Israel, recuerden ustedes, que siempre estaba expuesto a las guerras, a los conflictos bélicos de los pueblos enemigos, y sin embargo dice la Biblia que durante 10 años, mediante el gobierno o el reinado de Asa, la ciudad de Jerusalén estuvo en paz. Dios le dio victoria sobre los etíopes también. Otra de las características es que en el reinado del rey Asa había prosperidad, ¿ya? Prosperidad en todos los aspectos. Y también había paz. Y como dije al principio, la clave ¿dónde estaba? ¿En que él era especial, único? No, la clave estaba en que justamente ellos se habían propuesto a buscar del Señor. Habían eliminado la idolatría, habían destruido los altares, los ídolos falsos, y se habían propuesto de buscar al Señor. Y eso trajo como consecuencia que durante el reinado de Asa fuesen prósperos y hubiese paz en la ciudad. Sin embargo, vamos a ver allí que a pesar de estas grandes reformas que hizo el rey Asa, nosotros nos vamos a ir dando cuenta que poco a poco el corazón del rey comenzó a desviarse. Hay algunas cosas, ejemplos, hermanos, que yo quiero compartir con ustedes de la vida del rey Asa. Y la idea es que nosotros podamos aprender del ejemplo de este rey. ¿Qué ejemplos podemos rescatar? Lo primero es entender, hermanos amados, que el fin no justifica los medios. Es un dicho popular nuestro. Yo lo pongo al revés, porque la gente dice el fin justifica los medios. Y usted sabe que el hombre es inmoral y el hombre amoral o inmoral. Amoral es inmoral, ¿ya?
El hombre que no tiene la moral del reino de Dios, obviamente que va a justificar este eslogan, que es muy común: el fin justifica los medios. Y lo vemos en todo orden de cosas, a nivel personal, familiar, laboral, político, sobre todo político. No importa cómo sea, hay que mantenerse sobre otros. Muchos se posicionan, inclusive en puestos de trabajo, de mala manera, ¿cierto? Como la espinita de la oficina del Happening con Haas, ¿se acuerdan? Quería posicionarse y mantenerse allí a costa de destruir la reputación de sus compañeros de trabajo. Bueno, pero vamos a ver a través del ejemplo del rey Asa que en realidad el fin no justifica los medios. Que al Señor sí le interesan los medios por los cuales usted y yo le servimos y vivimos la vida cristiana. En el Señor no todo vale. Antiguamente en los 90 me parece que había una de las disciplinas estas de artes marciales que se denominaba todo vale. Hoy día me parece que es la UFC, ¿ya? Pero partió como todo vale y se golpeaban, no solamente, bueno, se conocía solo el boxeo, solo golpes de puño, pero cuando nace esta disciplina, claro, era un poco chocante ver codazos, patadas y lo que sea, todo vale. Pero en el reino del Señor vamos a aprender a través del ejemplo del rey Asa que no todo vale. ¿Cuáles son los ejemplos para nosotros? Lo primero es que este rey hizo reformas espirituales. Y eso, por supuesto, que es digno de destacar. Versículo 3 al 5, ya lo leímos, dice: quitó los altares del culto extraño, los lugares altos, quebró las imágenes, destruyó los símbolos y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo todas las ciudades de Judá, los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Lo primero que aprendemos, hermanos amados, es que para ser prosperados y contar con la bendición del Señor, debemos imitar a este buen rey. Lo primero es hacer reformas. Y a veces nosotros nos preguntamos por qué no nos resultan las cosas. A veces nos preguntamos por qué como que la cosa va de mal en peor. ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Y a veces el problema está, mis amados, en las reformas que nosotros tenemos que hacer. El asunto no tiene que ver con lo externo, no tiene que ver con otros, no tiene que ver con las circunstancias externas, sino que a veces la clave está en las cosas internas. En que resulta que necesitamos hacer reformas y las necesitamos urgente. Como alguien que necesita urgente una operación. ¿Por qué Tomasito fue de urgencia prácticamente ahí a hacerse ese doble bypass? Era triple, después le hicieron 2. ¿Por qué? Porque era urgente, porque estaba en riesgo su vida. Y así cada uno de los que ha pasado por momentos donde la vida ha peligrado. Urgente a pabellón, recién hablaba con Juanito Beisa, la hermana Janet, para variar, se volvió a caer. Tiene su rodilla bastante inflamada, dice Juanito, no, mañana va a hacerse resonancia y hay que operar. Claro, reformas. En el aspecto físico, ¿cierto? Necesita ella una intervención. Necesita allí la intervención de un cirujano. Bueno, nosotros muchas veces, amados hermanos, tenemos que pasar por el mejor cirujano. Y si queremos vivir en la bendición, en la prosperidad que nosotros vemos que en este reinado del rey Asa hubo prosperidad, hubo bendición, hubo paz, pero la clave ¿dónde estaba? En las reformas que hizo. Amados, es tiempo que nosotros también hagamos reformas.
Hay personas que les gustan mucho, por ejemplo, las modificaciones en la casa, siempre están haciendo cambios, que pintando una muralla, que cambiando el orden de los muebles, que volteando, qué sé yo, la habitación, la cama, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque les gusta eso de variar, de que se vea distinto, mejorar el ambiente. Bueno, de la misma manera, eso es un ejemplo práctico que nos enseña una verdad. Porque a veces estamos tan acostumbrados, por ejemplo, cuando cambiamos los muebles, y los que tenemos casas pequeñas ahí, cambiamos un mueble y típico nos pegamos en el dedo chico, meñique. Porque estábamos acostumbrados, hasta con la luz apagada llegábamos a la cocina, sin ningún problema. Pero cuando alguien hizo un cambio, alguien dejó un mueble en un lugar fuera de lugar, nos golpeamos. Bueno, amados, necesitamos también nosotros aprender esta lección. Así como el rey Asa hizo reformas importantes, bueno, también nosotros somos llamados a hacer reformas. El capítulo 15, versículo 11, al 15 dice: y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes, 7,000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente, mire, cómo el rey llevó a que no solamente él hizo reformas, sino que él llevó al pueblo de Israel a hacer reformas. ¿Cómo responde el pueblo? Bueno, ofrecieron al Señor en el altar, y luego el verso 12 dice que prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo corazón y de toda su alma. Bendito el Señor. Mis amados, allí vemos la clave entonces para que nosotros seamos prosperados, bendecidos, que el anhelo de nuestros corazones pueda concretarse. Bueno, ¿dónde está la clave? Hagamos reformas. Hagamos que el Espíritu Santo haga las transformaciones que necesitamos. Así como cantábamos hace un rato, que el Espíritu Santo nos moldee, nos cambie, nos transforme. Verso 13, y cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, mujer o hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban, y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Mis amados hermanos, Dios se complace de aquellos que le buscan. Dios no se oculta, mis hermanos. Dios no se anda arrancando de aquellos que le buscan. Al contrario, Dios se deja encontrar, Dios se deja hallar por aquellos que le anhelan de todo corazón. Obviamente que si nosotros reaccionamos con indiferencia, con rutina, ya nos da lo mismo. En realidad no se nos mueve el piso, como decimos vulgarmente. Hermano, Dios no será hallado por aquellas personas. Dios se derrama en aquellos que le buscan. Buscadme y viviréis, dice el Señor. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, dice la Escritura. O sea, a Dios le complace dejarse hallar por aquellos que le buscan. Este rey nos enseña esta gran lección. Reformas, mis hermanos. Es que, pastor, usted dirá que yo ya tengo mis años, estoy viejo, en realidad yo soy una persona estructurada, es difícil que yo cambie. No, mi hermano, somos ovejas de su prado. Jamás dejaremos de ser sus ovejas. Todos nosotros somos ovejas del Señor. Y todos nosotros debemos ir siendo moldeados, cambiados, transformados
hasta cuando Él venga por nosotros. Este rey nos enseña justamente una gran lección, una lección positiva, una lección buena. Hacer reformas espirituales importantes. Dios se complace en dejarse alcanzar. Como lo leí hace muchos años atrás en un libro, En la búsqueda de Dios. Se lo recomiendo. Es un libro que habla de un avivamiento que vivió Estados Unidos hace algunos años atrás. No en 1906, sino que hace algunos años atrás. El escritor es Tommy Tini. Y él habla dentro de sus capítulos justamente, usa el ejemplo de cuando nosotros como padres tenemos a nuestros niños pequeños y jugamos al pillar. Y le decimos al niño pequeño, ¿cierto? A nuestros hijos pequeños que nos pillen. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como padres? ¿Corremos y lo dejamos atrás? ¿O nos dejamos alcanzar? Y los abrazamos y los besamos. Me alcanzaste, me pillaste. Bueno, así es Dios. Dios se complace en aquellos que quieren alcanzarlo. Hagamos las reformas, amados, necesarias para que seamos hallados por el Señor. Isaías capítulo 59 dice claramente: no es que el oído del Señor se haya tapado para oír, no es que la mano del Señor se haya cortado para salvar. Y dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro sobre nosotros. O sea, el problema no es de Dios. El problema es que Dios espera que hagamos reformas. Porque Dios es un Dios santo. Y dice la Escritura: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Segundo, el primer ejemplo es que hizo reformas espirituales. Las necesitamos urgentes, mis amados. Necesitamos reformas en nuestra vida, urgentes. Segundo, aquí hay un ejemplo negativo del rey Asa. Capítulo 16, vamos a ver. Capítulo 16, versículo 2 al 6. Entonces sacó Asa la plata y el oro, ¿de dónde? De los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo, o sea, sacó de lo de Dios, de lo sagrado de Dios, de lo que le correspondía al reino de Dios, al pueblo de Dios, lo saca y hace una alianza con un rey pagano de Siria. Dice verso 3, haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí, yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel. O sea, contra su propio hermano. Porque a pesar de que el reino estaba dividido, el reino del norte y el reino del sur eran parientes. Verso 4, y consintió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistaron Hijón, Dan, Abel-Maim y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ellas edificó a Geba y a Mizpa. El segundo ejemplo, y este sí que es negativo, es que hizo alianzas con naciones paganas. Miren, mis hermanos,
si vamos a hacer reformas, hagámoslas bien. Que sean reformas que nos acerquen al Señor. Que sean reformas que bendigan a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestra familia. Si hemos de hacer reformas, que sean para crecimiento, para edificación, para acercarnos más al Señor. Si vamos a hacer reformas, que sean reformas que nos edifiquen, reformas que nos hagan crecer, reformas que nos hagan acercarnos a Dios y conocerle más íntimamente. Pero no reformas como las que hace aquí. Asa se equivocó, hizo alianzas con esta nación pagana, los sirios. Este rey pone por obra el dicho popular, el fin justifica los medios. Porque tenía bronca con el rey Baasa de Israel, entonces hizo una alianza con un rey pagano. ¿Qué es lo que sucedió? Verso 7. En aquel tiempo vino el vidente o profeta Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo, nótese, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Eran pueblos enemigos. Recuerden ustedes que la orden de Dios, ¿cuál era? Cuando iban a entrar a la tierra prometida. No harás alianza con ninguno de los pueblos que habitan la tierra de Canaán, los destruirás y todo eso. ¿Por qué? Porque los iba a llevar a la idolatría, y así fue. Los etíopes, verso 8, y los libios, ¿no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo? Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Todas las victorias que usted y yo hemos vivido, hermanos amados, en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, no son por lo que nosotros somos en definitiva, en forma individual. No es porque nosotros seamos más inteligentes, más espirituales, no. Solamente porque cuando le hemos creído a Dios, Dios ha respondido y nos ha dado victoria. Él ha respaldado nuestra vida. No es por nuestra gracia, no es por nuestro favor, no es por nuestra fuerza, no es por nuestras capacidades, no es por nuestra sagacidad. Esto es lo que aprendemos de este segundo punto. Asa se equivocó, quiso hacer alianzas con un pueblo pagano. Y Dios envía al profeta, le dijo, no, te equivocaste. En el pasado te apoyaste en el Señor y Dios te respaldó, Dios te dio victoria. Pasaste estrechez, pasaste dificultades, viste a los enemigos alrededor, pero Dios te dio la victoria porque le creíste al Señor. ¿Cuántas veces en el pasado le hemos creído al Señor y Dios ha respondido? Amén. ¿No es así? Hemos visto la mano del Señor en el pasado. Hemos visto de qué manera el Espíritu Santo, hermano, por así decirlo, ha movido el cielo y la tierra para darnos aquello por lo cual hemos estado orando y pidiendo. ¿Por qué no lo va a hacer hoy entonces, en esa batalla que estamos enfrentando? ¿Por qué no lo puede hacer hoy? ¿Lo puede hacer hoy el Señor? Entonces no necesitamos ir a hacer alianzas con el paganismo. No necesitamos ir e involucrarnos de manera negativa, lo que simboliza esta alianza. Nuestro corazón le pertenece solo al Señor. Dios no puede dar victoria a alguien que tiene el corazón dividido, alguien que tiene el corazón en dos aguas. El profeta confronta al rey con una palabra de Dios, declarándole su pecado. El profeta le recalca que las victorias que el rey y el pueblo habían experimentado fueron porque ellos se habían apoyado en el Señor, le habían buscado. Los logros que usted y yo podamos tener y que hemos alcanzado, ¿por qué han sido? ¿Por nuestra capacidad? ¿Por nuestra fuerza? ¿Es porque estamos calificados para el puesto? No, es solo por la gracia de Dios. Como Jeremías lo declara, por la bondad del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca han decaído sus misericordias.
Sin perjuicio de esto, al rey le funcionó esa estrategia humana de hacer alianza, pero no era la voluntad del Señor. Claro, y usted dirá, es que yo a veces he tomado decisiones incorrectas, igual me ha ido bien. Sí, pero no es la voluntad del Señor. Y usted y yo, como discípulos de Cristo, somos llamados ¿a qué? A hacer la voluntad de Dios. En esto he glorificado a mi Padre, en que vayáis y llevéis mucho fruto, frutos de obediencia. Recordando el abecedario del reino, a diferencia del vocabulario, ¿cierto? A, B, C, D, en el reino, ¿cómo es? Obedece. Obediencia, y esto es lo que no tuvo lamentablemente el rey. Tercer ejemplo. Aquí se pone más triste la cosa. ¿Cómo responde el rey ante esa reprimenda de Dios a través del profeta? Capítulo 16, versos 9 y 10. Dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Le dice el profeta. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Cuando nosotros tomamos el camino de la Caperucita Roja, que fue engañada por el lobo, le dijo, este es el camino más corto. ¿Era el camino más corto? No era el camino más corto. Bueno, a veces cuando usted y yo queremos tomar los atajos, queremos anticiparnos a Dios porque el Señor se está demorando mucho. Síndrome de Saúl. Primer error de Saúl después que asumió el reinado. Samuel le dice a Saúl, espera 7 días, yo voy a llegar, vamos a ofrecer sacrificio y luego vas a ir a pelear con los pueblos enemigos. Y Saúl pasó un día, pasó el otro día, el 6º día, miraba el reloj de arena, miraba, veía que Samuel no llegaba. Pasó el 7º día o llegó el 7º día, Samuel no llega, voy a ofrecer sacrificio. Saúl comienza a hacer sacrificio y llega Samuel, justo. Y Samuel dice, ¿qué estás haciendo? Ofreciendo sacrificio, haciendo tu pega. Dijiste que en 7 días vendría y no llegaste. Además que el pueblo ya estaba alborotado, se me desertaba. ¿A qué hora? ¿Cuándo vamos a ir a la guerra? Pero Samuel le dice, no, debiste haberme esperado. Porque la palabra de Dios no es jugarreta. La palabra de Dios es palabra de Dios. Y Dios dijo, 7 días debiste haberme esperado. Locamente has hecho. Por esta causa, por esto que tú has hecho, te has equivocado por haber desobedecido. El Señor no va a confirmar tu reino. Al contrario, hasta aquí nomás llega tu reinado. Síndrome de Saúl. Nos desesperamos, pero es que Dios no responde. Vamos, tomemos un atajo. Y resulta que ese atajo es como, dije recién, es como lo que le pasó a la Caperucita. Era el camino más largo. Le hizo caso al lobo. Después, cierto, que ya Dios había abandonado a Saúl y Samuel había muerto, buscó a una divina para que hacer venir a Samuel. El hombre estaba turbado. Así es la vida de muchos cristianos el día de hoy. Van golpe tras golpe, tumbo tras tumbo, obstinados, soberbios. Cuando la palabra de Dios es clara, el profeta le dice, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que le temen, a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho.
porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. ¿No nos ha pasado muchas veces, hermano, en este caminar cristiano, que cuando tomamos las riendas del asunto, nos va como la hermana Janet, como el Justin que anda ahí con la venda, la hermana Mayra, Contreras, con muleta? Porque nos vamos de tumbo en tumbo. Debemos ser lo suficientemente honestos, hermanos amados, que no podemos manejarlo todo. No podemos controlarlo todo. Y para eso se necesita fe. ¿Para qué? Para esperar que el Señor mueva su mano en su tiempo. Y el último ejemplo para terminar. Es muy triste, porque este rey que hizo grandes reformas, como lo dije en la introducción, hizo cosas muy buenas, pero poco a poco su corazón comenzó a desviarse. Y el último ejemplo del rey es que terminó mal su carrera. Capítulo 16, versos 12 y 13. En el año 39 de su reinado, ¿cuántos años hubo paz? ¿Se acuerdan o no? 10 años. ¿Y cuántos años reinó? 39. O sea, 29 años se tuvo que experimentar guerra. ¿Por qué? Hizo alianza negativa. Dice que en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, se cayó de la escalera. Y en su enfermedad dice, ¿qué dice? ¿Están aquí o no? Ahí. No buscó. ¡Wow, hermano! En su enfermedad no buscó. Dios guarde, hermanos, nuestros corazones. A veces estamos tan confiados en lo que somos. No, si yo tengo años en el Señor. No, si yo le amo. No, si yo le sirvo. No, si a mí no me va a pasar nunca. En su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. No está malo ir al médico, obviamente. Pero aquí el punto de inflexión aquí, lo que quiere llamarnos la atención, es que en vez de confiar en la obra de Dios, confió en una solución humana. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. 2 años. 2 años sufriendo una enfermedad. 2 años en que su corazón se endureció. No buscó al Señor. Desafortunadamente este rey en sus primeros 10 años se había destacado por un buen rey. Y es más, el testimonio lo dice allí de la Escritura. Pero lamentablemente tuvo un final muy triste, muy humillante, como aquel rey Josías, que se le ocurrió también usurpar el sacerdocio y que fue un hombre tremendamente bueno. Pero dice que se llenó de lepra por haber intervenido y haber usurpado el sacerdocio también. Y es más, mandó a matar a los sacerdotes. Y dice que murió solo en una casa de campo. ¿Qué es lo que le pasa al hombre? ¿Qué es lo que nos pasa muchas veces, amados? No en vano Jeremías dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas.
Por eso es que la palabra del Señor dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. O sea, nos habla de que nosotros debemos estar siempre en alerta. No confiarnos de nosotros mismos, ni de nuestra lengua, porque cuántas veces nos mordemos la lengua ahí. Perdón, ni de nuestros dientes, que nos muerde la lengua. Qué triste final para un hombre que partió súper bien. Qué triste final, mis hermanos, final. Yo no sé cuántos quieren, yo creo que no, de los que estamos aquí queremos terminar así. Ninguno de nosotros. Dios guarde nuestra vida, Dios guarde nuestros corazones para ser hallados fieles hasta el final de nuestros días. A diferencia, mis amados, mire, Asa terminó mal, no buscó al Señor, confió en soluciones humanas y murió allí, en ese estado. Lo enterraron, lo sepultaron en la ciudad de David, lo pusieron en un ataúd, llenaron con perfumes, especias aromáticas, pero ya el hombre estaba muerto. Por más perfume que nos echemos, hermanos, si estamos muertos, tarde o temprano vamos a heder. Así terminó el rey Asa. Así están terminando tristemente muchos cristianos. Yo he conocido a algunos hermanos que tristemente han terminado así. Un día sirvieron a Dios, predicaron, enseñaron, trajeron a muchos a los pies de Cristo, pero en un momento de sus vidas algo les sucedió y en vez de buscar a Dios murieron en tristes consecuencias o en lamentables condiciones. Quiero ahora que puedan buscar ahí los chicos la escritura en Números, capítulo 20. Números capítulo 20, verso 25 al 28. Tenemos el caso de Aarón, hermano de Moisés. ¿Se acuerdan de él o no? ¿Qué nos viene a la memoria? ¿Qué episodio nos viene a la memoria relacionado con Aarón? ¿Ah? ¿Qué hizo el becerro de oro? Cuando Moisés fue al monte Horeb, en la presencia del Señor, el mismo principio de Saúl. El pueblo empezó, oye, ya Moisés tiene que haberse muerto, se lo comió una fiera, no va a bajar, aquí nos abandonó, vamos y hagámonos. Y Aarón al principio probablemente dijo, no, si va a llegar mi hermano de palabra, qué sé yo. Y pasaba los días, número 30, 35, 40 y no llegaba Moisés. Y Aarón tristemente sucumbió ante la presión de la gente y mandó a pedir todas las joyas de oro e hizo un becerro de oro. Y llega Moisés y ve que el pueblo estaba desenfrenado allí. Lo he explicado en varias oportunidades cuando la Biblia dice que Israel se levantó a jugar. La traducción no es la mejor. Ellos estaban imitando lo que hacían la adoración de los ídolos paganos, con orgías. Ese es el escenario que estaba allí cuando Moisés baja del monte. Y Dios obviamente se molestó. Moisés rompe las tablas de la ley, símbolo de que Dios rompía el pacto por causa del pecado. Ahí viene la reprensión, muelen, desmenuzan, ¿cierto? Y muelen el becerro de oro y Dios le dice que cada uno asuma su pecado. Vamos a hacer juguito de oro. Y lo disolvieron en agua y le dieron a beber todo.
ese líquido con el oro. O sea, tenían que asumir cada uno su pecado. Es como cuando las serpientes ardientes o las serpientes venenosas, por causa de la queja de los israelitas, comenzaron a morir miles. Y Dios le dice a Moisés: haz una serpiente de bronce y ponla en una asta, y aquel que fuere mordido por la serpiente y mira a esa serpiente de bronce en el asta, va a ser sanado. Y Juan nos da la clave y nos clarifica. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cuando los israelitas eran mordidos a causa del pecado por esa serpiente y miraban la serpiente de bronce, estaban indicando con ello un reconocimiento que a causa de su pecado ellos entonces habían fallado, y miraban esa serpiente, símbolo de la cruz, y quedaban sanos, porque eso era un tipo de Cristo. Por eso que nosotros, cuando miramos la cruz de Cristo, somos sanados, somos perdonados. Gran pecado de Aarón, sabiendo. Bueno, no estoy aquí para criticar a Aarón, porque cuántas veces nosotros hemos actuado peor que Aarón. Porque recuerde, ellos no tenían la totalidad del Evangelio, conocían en parte. A pesar de ello, la gracia del Señor estuvo con Aarón y su familia. Capítulo 20, verso 25, dice, Dios le dice a Moisés: toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlos subir al monte de oro. Y desnuda a Aarón de sus vestiduras, refiriéndose a las vestiduras sacerdotales, ya no es que quedaban desnudos literales, porque eso no es así, ya además que era pecado el ver la desnudez allí de las personas. Desnuda a Aarón de sus vestiduras y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, o sea, iba a morir, y allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se la vistió a Eleazar su hijo. Y Aarón murió allí, en la cumbre del monte. Y Moisés y Eleazar descendieron del monte. ¿Dónde murió Aarón? En la cumbre del monte. ¿Qué significa eso? ¿Qué relación tiene eso con Asa? Claro, Asa murió, enfermó de los pies y murió en lamentables consecuencias, probablemente lleno de amargura, porque no buscó al Señor. En cambio, Aarón, a pesar que falló e hizo el becerro de oro, hermanos amados, Dios le dio la oportunidad, obviamente, de reivindicarse en su vida, en su ministerio. Dios le dio el sacerdocio a los descendientes de Aarón. Y aquí vemos a Aarón, hermano, que de alguna u otra manera muere de manera muy distinta. En muchos pasajes de las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se hace referencia a grandes acontecimientos ocurridos en un monte o en la cumbre de ellos. Por ejemplo, tenemos a Noé, después de haber salido del arca, ofreció sacrificios a Dios en el monte Ararat después del diluvio. Abraham ofreció a su hijo Isaac también allí en el monte. Dios llama a Moisés. ¿Dónde estaba Moisés? En el monte Horeb, así como nos llamamos nosotros. Allí se le aparece el Señor. Le dio las tablas de la ley también allí mismo, en la cumbre del monte. Elías derrotó a los falsos profetas de Baal. ¿Dónde estaban? En el monte. Algo sucede o algo sucedía en el monte. Jesús fue transfigurado, ¿dónde? En el monte.
Y teológicamente hablando, hermanos amados, este concepto es conocido como la mención repetida. Mención repetida, es decir, acontecimientos o acciones que se van repitiendo en la historia bíblica que simbolizan algo concreto, que nos hablan de un principio concreto. El monte está prefigurando un lugar de honra. Jesucristo el Señor fue crucificado. ¿Dónde? ¿Dónde obtuvo su gran victoria? En el monte Calvario, el monte de la Calavera. Allí Jesucristo nuestro Señor, a pesar de que desde el punto de vista humano estaba viviendo su peor derrota, para nosotros los que creemos en el Señor sabemos que es todo lo contrario. Fue en la cumbre del monte donde Jesús ganó la victoria por nosotros, la victoria sobre el pecado, sobre Satanás y sobre la muerte. Amén. ¿Cómo quiere Dios que terminemos la carrera? ¿Qué cree usted? Si es que el Señor no viene antes, en algún momento tenemos que partir. ¿Cuál es el anhelo de nuestro corazón? ¿Cuál es el ejemplo que nos gustaría seguir? ¿Como Asa, que al final de sus días no buscó al Señor? Se me viene a mi mente un testimonio y espero recordarlo para que usted lo pueda entender. Hubieron 2 matrimonios misioneros americanos hace muchos años atrás que fueron enviados a África, a una de las tribus más cerradas. Tenían un llamado del Señor y se fueron estos 2 matrimonios y llegaron a una de las tribus hostiles. Pasó un tiempo y uno de los matrimonios se devolvió porque la tribu era muy cerrada. El jefe de la tribu prohibía a todos los habitantes de su tribu acercarse a estos misioneros, porque sabían que traían un Dios extraño para ellos. Pasó que este matrimonio que se quedó tenía hijos allí. Pasó un año, pasaron 2 años, pasaron 3 años, varios años allí. Como la cápsula misionera nos compartían hace un rato a los chicos, les vino el desánimo. Muere la esposa de este misionero. Y el misionero comenzó a derrumbarse. Pasaron varios años y este misionero vuelve cabizbajo, derrotado, porque ni uno, en todos los años que estuvo, ni uno de ellos se había convertido. Se dio al alcohol y murió. Así murió, alcoholizado, porque en todos los años que estuvo allí en esa tribu no vio a ningún alma convertirse. Pasaron alrededor de 20, 30 años y en un lugar de África, no recuerdo el país, en un lugar de África había una cumbre mundial misionera. Y en esa cumbre misionera llaman a un hombre de cierta tribu a dar testimonio de cómo el evangelio había llegado allí a esa tribu. Y comienza a hablar el pastor allí, el testimonio, y dice: en cierta ocasión llegaron o no 2 matrimonios americanos a predicarnos. Al poco tiempo uno de ellos se fue, se regresó y quedó un solo matrimonio con la hija. Al poco tiempo después vimos que ellos también se fueron y allí quedamos nosotros. Y en
en esa cumbre, y él decía, mi mamá me mandaba a venderle huevos a estos misioneros. Yo era un niño. Y mientras yo le iba a vender huevos, ellos me hablaban de Jesús. Y cada vez que yo iba, y me hablaban de Jesús. Y así es que yo conocí a Jesús y toda mi tribu conoció a Jesús a través del trabajo de esos misioneros. Lo triste es que nunca más les volvimos a ver, porque se fueron. Y en esa cumbre, para sorpresa, se para una mujer desde atrás y le dice, yo me acuerdo de ti. Yo soy hija de ese matrimonio de misioneros. Yo recuerdo cuando tú venías a vendernos los huevitos allí y mis papás te hablaban del Evangelio. Así, mi hermano. Ellos conocieron al Señor. Pero los misioneros, al ver que su esposa murió, él murió derrotado, porque no logró ver el fruto que realmente se había dado allí. Aunque no veamos con nuestros ojos, hermanos, en esta vida aquí, sigamos adelante siendo fieles al Señor. Porque no nos damos ni cuenta, o no nos daremos ni cuenta del efecto que su vida y la mía puede estar haciendo en el corazón de otros. El rey Asa murió en vergüenza. Este misionero desafortunadamente perdió la batalla. El desánimo fue mucho más que él y no logró ver lo que su hija sí logró ver. Aarón murió en la cumbre del monte. No se trata de no fallar, no pecar, mi hermano. Todos fallamos. Se trata de perseverar. A pesar que Aarón también pecó en el suceso del becerro de oro, él se arrepintió y se mantuvo en la carrera. Luego Dios lo honró, permitiendo que su descendencia tuviese el privilegio de ser sacerdotes y que él mismo en esa cumbre del monte fuese honrado por Dios. Allí muere Aarón, en la cumbre del monte. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él, le dice el profeta Hanani al rey Asa. Los ojos del Señor, mi hermano, están sobre aquellos fieles. Y somos llamados en esta mañana a seguir siendo fieles al Señor. Número 1, hagamos las reformas hoy, no las posterguemos, mi hermano. Si tenemos que amputar algún miembro de nuestro corazón, guillotina al tiro, porque mañana no nos pertenece. Hoy es el día, dice, para arrepentirnos. Hoy es el día para volvernos al Señor. Hagamos las reformas espirituales. Cuidémonos de no hacer alianzas. Cuidemos nuestro corazón también de toda obstinación, de todo pecado de rebeldía, como le sucedió al rey Asa. Después que el profeta Hanani fue y le dio esa palabra, mandó a encarcelar al profeta. Y por último, permitamos que el Señor nos lleve a vivir, como dice el apóstol Pablo, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, y que caminemos en la victoria del Señor. Amén. Póngase en pie.